Hugo Otero. Si no era Hugo Otero, era otro. Pero este publicista Fabre trabajaba los spots, trabajaba los paneles y el contacto con la parte política era muy esporádico, ¿no? ¿Y con la señora Villarán se reunía usted? Sí, nos reuníamos ese mismo grupo de voceros políticos en las oportunidades en que se necesitaba, ¿no? Y respetando los espacios en los que debía hacerse, o sea, fuera de la municipalidad, los fines de semana ella podía hacer campaña, antes de las 8 de la mañana, después de las 7 de la noche. Es más, en el momento en que los partidos se iban uniendo al no y la invitaban a ella, recuerdo que tenía que ser en un local partidario el que se estuviera dirigiendo, o a las 8 de la mañana o a las 7 de la noche, ¿no? Que todo esto ha sido muy público, porque la verdad que durante 2 meses la prensa siguió al sí y siguió al no. Bueno, que sea público o privado no tiene mayor sentido, pero me causa un poco de extrañeza contratando ¿Para qué lo contratan a Fabre entonces si se suponía que usted, vocera, Fabre el principal publicista, la cabeza visible que era Villarán y los demás un poco que sobraban también? No, era muy importante. Porque los otros en todo caso deberían reunirse con usted y usted reunirse con Villarán, con Fabre, porque esas eran las directivas. Si usted era la vocera, entonces ¿cómo era correa de transmisión? ¿Cómo sabía lo que la señora Villarán quería que les pongan a la población? O Fabre, si usted no tenía reuniones con Fabre. Nosotros teníamos reuniones del comando político con los enlaces de la municipalidad a nivel político, eran los regidores, en este caso principalmente Marisa Glave y Eduardo Segarra, y los funcionarios como Guerra García, que podían informar sobre la situación que podía ser objeto de crítica periodística, ¿no? Entonces era completamente lógico que nosotros tuviéramos una dinámica que no requería del publicista. Lo que dijo en su primera presentación fue que se iba a concentrar en lo hecho y lo por hacer por la municipalidad. Nosotros teníamos otro contexto, el contexto de ir a la televisión y contestar a los voceros del sí. Bueno, insisto, ¿no? Porque el publicista trabaja casi de la mano con el vocero. No, en este caso no. En este caso, Fabre tenía que hacer su publicidad y se reunía con nosotros con motivo, por ejemplo, de hechos importantes como el debate, como esa oportunidad donde presentó un poco el concepto de su campaña, pero entiendo yo, cada publicista tiene su estilo de trabajo. Nosotros éramos un comando de acción política, de actividades políticas, netamente. Spots, creaciones audiovisuales, no eran de nuestra parte. Creo que en el Perú la historia de activismo político tiene mucho que ver con eso. Es decir, imagínese usted, en la época de la lucha contra la dictadura no se podía ni siquiera aparecer en ningún canal, con las justas en Canal N. Y mucha gente pasaba por VHS, en esa época, las noticias que nosotros brindábamos sobre hechos terribles que denunciamos, como el caso de La Cantuta o como el secuestro del periodista Gorriti, y así muchos hechos de derechos humanos que nos tocó presentar inclusive hasta en la OEA, ¿no? Bueno, todavía me queda otro vacío ahí por llenar, porque el publicista, por algo, Fabre se suponía que estaba mirando la televisión, veía que está fallando en el cono norte, todo eso, porque no era necesario que sea visible, pero es el que iba a tener que manejar y tenía que coordinar de manera permanente, porque usted tenía que transmitir las ideas a la población. Entonces, el señor hacía spots, perdón, creí que le tenía que contestar ahora. Si usted no ha terminado, disculpe, señor congresista. Solamente quería terminar en todo caso. Por eso es que decía, en todo caso, o solamente con Guerra García, con Segarra, con Glave y con Rospío, si usted se sentía satisfecha plenamente porque le daban las líneas directrices desde el punto de vista político, y no, porque tiene que haber una coordinación entre lo político, lo publicitario y el vocero. Es que eso quedó determinado. Era una campaña pues flash de 2 meses, y nosotros, mi tarea política no solo tenía que ver con aparecer en los medios, tenía que ver con llegar a la población de forma directa y de ir motivando estos comités por el no. Los canillitas, se unieron los distintos federaciones de mercados, la CGTP, nos hemos reunido con Mario Guamán, nos hemos reunido con el SUTEP, también
me he reunido con una coordinadora de partidos de izquierda, donde participaban representantes de la izquierda que brindaban su opinión y que también aportaban, pero era un espacio que ellos tenían sus propias reuniones, entonces yo, junto con Eduardo Segarra, que era el enlace con los partidos, podía participar ahí para escuchar también sus opiniones. Luego me tocaba a mí invitar a algunos parlamentarios o líderes políticos que estuvieran de acuerdo y se les informara de la iniciativa política, como se hizo con distintos parlamentarios. O sea que en el tema de activismo político por toda la ciudad era intensivo, pero también la articulación. Los spots tenían un concepto que le pertenecía al publicista. Nosotros no somos ni nunca hemos sido publicistas, simplemente teníamos sí el aporte importante, por ejemplo, de analistas políticos que pudieran plantear una mejor posición respecto a lo que significaba un alineamiento que se dio respecto a la ciudad. Había el partido del señor Castañeda, el partido aprista y había el resto de partidos que consideraba que lo mejor para Lima era el no. El APRA y el Solidaridad y el promotor del sí consideraban que el sí era mejor. Disculpe, señora, señora Anel, pero me queda todavía el vacío. ¿Y por qué le digo? Porque el publicista, si bien es cierto, no lo puede, Fabre no estaba, pues de repente no lo tenían para que nadie lo conozca, etcétera, lo tenían encerrado en un dormitorio, pero él tenía que estar monitoreando los diferentes canales de televisión, qué está pasando, qué está sucediendo, escuchando las emisoras, debe tener hasta un equipo de personas, debería de haber tenido. Y tenía que ustedes, como dice, y me está dando la razón, porque ustedes tenían el contacto directo con la gente, pero ustedes no es contacto ir al cerro, digamos al Cerro San Cristóbal, subir y después ustedes estar aislados ahí sin tener la noticia. ¿Y quién les daba la noticia? Ustedes están, el publicista, en este caso que es el que está monitoreando las cosas, Fabre, porque por algo le han pagado tal cantidad de dinero, entonces monitorea, vayan para acá, vayan para este lado, tienen que decir esto, etcétera, etcétera. Bueno, no era la función del publicista. Y además es bien relativo decir eso de llegar a un cerro. En realidad, las asociaciones vecinales y los gremios, inclusive sindicales, tienen distintos directivos y líderes en toda la ciudad, ¿no? Y le digo que en la parte de presencia en medios, efectivamente, ahí sí teníamos nosotros una labor directa y por eso teníamos la reunión todas las mañanas y no era Fabre el que nos tenía que decir qué hacer, pues nosotros éramos el equipo político y él era el equipo publicitario y punto. Pero por eso me da la razón, porque el equipo publicitario tiene que estar... Bueno, no era así en esta campaña, no era así. Es indudable que en todo caso... Bueno, me parece un poco extraño que usted haya estado desconectada del publicista. Respeto su opinión. O de lo que está en este... Ha habido reuniones con la presencia. Perdón, señora Townsend, espere a que termine el congresista de preguntar, por favor. ¿Cómo no? Bueno, congresista ya Castro. creo que la población queda notificada respecto a esto. Vamos al tercer punto para no abundar. Tercero, a mí me extraña el financiamiento. Usted, que es política, ya nos ha dicho que tiene 3 periodos acá, más póngale 20 o 30 años en la política nacional de repente, debe saber varios elementos, y uno de ellos es la economía. Cómo se movilizaba la gente, teníamos que movilizar gente, se manejaba gratuitamente, cómo era lo que hacían todos estos casos. Eso es lo que es extraño, porque si usted conoce y ha trabajado tantas veces políticamente, sabe que el factor económico, si bien es cierto, no es determinante, pero definitivamente necesita buena cantidad de recursos. Mantener un aparato detrás de que esté monitoreando, diciéndole que vaya para allá, vaya para acá, te necesita tener incluso todo un equipo armado, que es lo que usted no quiere reconocer. Pero bueno, después, por eso, en todo caso, el financiamiento, ¿cómo financiaron? Y si a usted le ha parecido bien que con 1.600.000 soles pueden hacer esa tremenda campaña, ¿no? Había un local de campaña, había un coordinador de comités de campaña, el señor Juscamaita, existían las actividades pro fondos, también existía la Asociación de Amigos de Lima y también había personas encargadas justamente de que el señor Juscamaita pueda
y en mi caso también, por ejemplo, tener 2 redactores de prensa, un asistente, que se pueda el señor Juscamaita brindar, si bien los comités tenían y colectivos y profundos, necesitaban algún apoyo logístico que lo brindaba él, y funcionaba este local en la Plaza Bolognesi. Pero bueno, mi pregunta va en el sentido, si usted con tanta experiencia podía pensar que una campaña de esas dimensiones se iba a hacer con 1.600.000 soles. Yo le hablo porque nosotros hemos estado en campaña, hay muchísimos peruanos que tienen muchísimas mejores condiciones que nosotros para llegar al Congreso y no pueden llegar simplemente porque no tienen 500.000 o medio millón de soles o más de repente para llegar para hacer campaña política. Y en espacios más reducidos que el de Lima, inclusive, ¿no? Entonces, hay que ser sincero en ese sentido. Bueno, por eso digo, ¿cómo usted, con tanta experiencia, no podríamos darnos cuenta que hay algo más desde fuera que se está presentando, ¿no? Le reitero, esta fue una campaña de 60 días donde el objetivo era ganar a la opinión pública y la comprensión de que Lima no se iba a ver beneficiada por el sí, y que esto era un tema multipartidario, multiorganizacional. Había un equipo de coordinación de comités, había un equipo político, y definitivamente la rendición de cuentas fue algo que yo exigí que se comunicara y se hiciera, y se hizo en abril, cuando terminó el conteo de votos en el Jurado Nacional de Elecciones. Yo no entro en discusión eso sobre los objetivos. Estamos entrando en discusión, en este caso, de los medios de financiamiento, ¿no? ¿Cómo llegamos a ese objetivo? Bueno, si nos ha resultado gratis todo, no, bueno, es otro tema. De repente no gastaron dinero ustedes porque tenían un financiamiento de fuera. Pero es evidente que esta es una campaña carísima. Haciendo números es una campaña carísima. Ahora, la fuente de financiamiento puede ser con recursos propios, financiamiento de sus propios afiliados, también de repente donaciones, eso. Y si no me alcanza eso, pues comienzo a sacarle a Odebrecht de repente también. No cree usted por señor eso. congresista, yo sí pienso así, ¿eh? Yo lo único pienso que así le puedo... porque me pongo frente a un escenario. Yo también he hecho varias campañas políticas, he apoyado varias campañas, sí, son altamente costosas. Por eso le digo. Mire, yo reitero, no contraté spots, ni paneles, ni de radio, ni de televisión. Entonces, esto no estuvo a mi cargo. No le puedo responder sobre los costos de la televisión y la radio. Yo estaba concentrada en la tarea política. Y bien lo ha descrito usted, así como yo lo expliqué en la prensa en su momento. De hecho, había una organización territorial que contaba, ¿no?, con el apoyo de personas que donaban, personas que desde también sus propios gremios podían organizar eventos y podían plantear tareas políticas. De hecho, una cosa es la campaña política territorial y otra cosa es la campaña en la televisión y en la radio. La televisión y la radio no está a mi cargo, yo no le puedo contestar sobre eso. Señora Presidenta, solo para finalizar, el cuarto punto es sobre medios de prensa. ¿Usted cómo, en este caso, iba, se presentaba al medio de prensa, a cualquier canal de televisión, estaban en campaña y todo era gratuito? Como usted sabe, en esta, bueno, de repente no tiene por qué saber, en esta campaña la prensa, es decir, los canales de televisión, la radio, la prensa escrita, a través de su trabajo periodístico, buscaba siempre mantener el equilibrio y entrevistar a ambas partes. Es más, todos los recorridos del no eran seguidos por reporteros de todos los canales, los recorridos del sí también. O sea, el trabajo periodístico lo realizaba la prensa convocándonos, y de nuestra parte, si había actividades, obviamente los invitábamos para que participen en la conferencia de prensa de los gremios que apoyaban el no, para que participen de las visitas que se haría a zonas diversas de la ciudad. Se invitaba a los medios, ¿no?
Pero bueno, cuando estamos en una etapa normal como esta, es lógico que te inviten los medios y salga uno a los medios, no hay ningún problema. Pero otra cosa es ya cuando ya es un evento de carácter político, 3 meses, 2 meses antes, ya la cosa cambia radicalmente. Y por lo tanto, no sé, en fin, de repente usted ha tenido tanta suerte que... De repente usted me está tratando de excusar en ese sentido, tratando de presentarme excusas, pero definitivamente, en todo caso, sí, tendrá de repente mucha suerte que no ha gastado cuando hace campaña política, ¿no? Campaña estamos hablando, porque esa es una campaña política. Creo que hay a través de la presidencia una confusión de su parte, con todo respeto, señor congresista Castro. Estamos hablando aquí de que había una campaña que duraba 2 meses y que tenía a Lima pendiente de quién iba a ganar, el sí o el no. Para ir a un debate entre el señor Mulder y el señor, por decir, Guerra García o diferentes voceros, entre los voceros, nadie tenía que pagar para ir a un noticiero, o sea, ni para ir a un debate. Nosotros teníamos, sí, a un redactor de prensa que podía enviar las notas de prensa y también apoyarme en llamar a los canales, en el sentido de que los canales pedían el debate. O sea, cuando usted está en una campaña, cuando es nacional, es más complicado, porque resulta que hay miles de candidatos, pero acá había solamente los voceros del sí y los voceros del no. Nadie contrata espacios en un noticiero, eran programas periodísticos donde se abrían las puertas en la mañana, en la noche, en la tarde para el debate, o también para la respuesta, porque habían reportajes que podían ser muy críticos y cuestionadores de la gestión, y el grupo político le planteaba, ¿no?, al sector municipal que habían estos cuestionamientos, y de parte de los políticos nos informábamos, pero la participación en medios de comunicación en términos periodísticos, yo nunca he visto que se pague. Son debates políticos, periodísticos. Perdón, señora presidenta. Castro, el congresista Mulder está solicitando una interrupción. Congresista Mulder. Presidenta, solo para hacer una aclaración. Vocero del sí, han habido varios. Y no había un comando que decidiera que alguien fuera vocero del sí o no. Yo soy un entusiasta defensor del sí. Mi partido adoptó ese criterio. Y me alegra no haber coincidido ni con el señor Odebrecht, ni con el señor Garreta, ni con los doleiros que trajeron plata para el no. Pero voceros no había. Tan es así que cuando el señor Marco Tulio Gutiérrez, de una manera, a mi modo de ver, desconcertante, decidió no acudir al debate final, yo traté de constituirme. Y el Jurado Nacional de Elecciones me dijo que no. Porque, bueno, pues, se les ocurrió. Así que nosotros éramos partícipes entusiastas del sí, pero no de ahí que hubiera un comando y que el jurado nos tuviera que reconocer, etcétera. No, tampoco ocurrió así. Congresista Castro. Bueno, en todo caso, por eso se nos ha dado algunos reportes donde el no ha pagado publicidad en determinados medios de prensa, incluso hasta en canales de televisión, que eso no es malo tampoco, porque están en campaña, pero a eso voy yo, de que cómo vamos a desdeñar el hecho de no solamente de los medios de prensa, al contrario, en ese momento tienen son gravitantes incluso en las campañas, pero son costosos, es indudable, y el problema está aquí, que está en discusión, no es el objetivo, sino la forma como se ha financiado esto. O sea, a veces tendemos nosotros siempre, para escondernos, a esgrimir cualquier tipo de argucias, pero el tema es el financiamiento. Aquí lo que está, ¿de dónde salieron esos recursos para financiar estas cosas? Ese es el tema en discusión, señor Anel, y sobre eso que creo que todavía quedan